Sábado 24 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Hoy celebramos como iglesia la memoria de la Virgen María Auxiliadora, una gran devoción difundida en toda la cristiandad. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia, la gracia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 1 al 10. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. El Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Te damos gracias, oh Dios, por el don de esta palabra, con la cual nos alimentas en este día. En la primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos muestra cómo Pablo llegó a Derbe y luego a Listra, y por donde va evangelizando, predicando a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso ver cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se muestra claramente cómo el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia naciente, y cómo los apóstoles, los discípulos y todos los que se van adentrando en el cristianismo son muy dóciles a la fuerza, a las inspiraciones y a la gracia del Espíritu Santo. Es algo que queda de manifiesto en estas lecturas que venimos realizando. Dice que allí había un discípulo que se llamaba Timoteo. Era hijo de madre judía y de padre griego. Los demás daban buenos informes de Timoteo, a quien Pablo luego le va a dirigir unas cartas, que también las tenemos en la Sagrada Escritura. Se va a convertir en un gran predicador, en un gran evangelizador. Y entonces resulta que como estaban evangelizando a judíos, este Timoteo no era circuncidado. Entonces lo hicieron circuncidar solo para que no se escandalizaran los judíos a quienes estaban evangelizando en ese momento. Recordemos que la circuncisión ya no era un tema obligatorio para los cristianos, sino algo más de carácter judío. También dice la Escritura que las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Todo esto obra y manifestación del Espíritu Santo y de unos discípulos que se dejan mover por el Espíritu de Dios con toda libertad. Es curioso cómo dice la Escritura que el Espíritu Santo les impedía anunciar la palabra en ciertos lugares, entre ellos en ese momento Asia, y al llegar cerca de Misia también intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. ¿Cómo podían saber dónde evangelizar y dónde no? El Espíritu Santo era quien les iba mostrando, les iba impulsando. Ellos podían experimentar la presencia de Dios que les decía, por aquí prediquen, no, por acá todavía no. Hay que adentrarnos un poco más en la experiencia del Espíritu para podernos dar cuenta de que eso también el Espíritu Santo lo puede hacer con nosotros. Cuando uno se abre al Espíritu de Dios, hay cosas que el Espíritu Santo le da a uno el discernimiento. Esto no conviene, no vayas a ese lugar, mejor quédate allí, inicia con esta obra evangelizadora. Para eso hay que estar en continua vida de oración, porque el Espíritu Santo habla en lo profundo del corazón, en lo secreto del corazón, y solo el que está recogido interiormente puede distinguir la voz del Espíritu. Sin embargo, dice la Escritura que Pablo tuvo una visión, y fue que se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y continúa la Escritura diciendo: apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Es una gracia del Espíritu Santo que va mostrando a través de sueños, visiones, revelaciones, inspiraciones, dónde se debe evangelizar. Y cuando uno obedece al Espíritu de Dios, los frutos son grandes, son muchos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra en la obra evangelizadora. Qué importante es pedirle a Él que venga a inundarnos como iglesia para que la evangelización produzca frutos abundantes. A veces hacemos tantas cosas, pero con poco provecho, porque son cosas que hacemos de pronto más por iniciativa propia y no tanto porque es el querer del Espíritu de Dios. Por eso el que está atento a las disposiciones del Espíritu produce fruto abundante.
Hermanos, en el Evangelio que se nos presenta en el día de hoy, todavía nos encontramos en el capítulo 15 de San Juan, ya entre los versículos 18 al 21, dice Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Aquí el Señor está hablando del mundo como la realidad circundante de pecado, de maldad, como lo opuesto a la gracia de Él. Ya sabemos que el mundo, como la parte física, lo terreno, la creación, no es malo. Pero el mundo, en cuanto a las ideologías, en cuanto a las propuestas, va por un camino distinto al de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Jesús: si el mundo os odia, no se preocupen, a mí me ha odiado primero. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no soy del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Jesús está diciendo cosas muy importantes. Y es porque nosotros como cristianos muchas veces somos controversiales ante las ideas, las políticas y las propuestas del mundo. Pero esto no nos puede causar a nosotros como extrañeza, temor, ni nada por el estilo, ya que es algo normal. Si estamos haciendo el querer de Jesús, estamos llevando a cabo su palabra, el mundo nos va a odiar. Fuimos sacados del mundo, de la realidad mundana. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestras ideas no son las del mundo. Cuando un cristiano se empieza a codear mucho con las cosas del mundo, termina contaminado. Hay que tener una sana distancia de las cosas mundanas. Podemos estar en el mundo, caminar en medio del mundo, pasar por lugares difíciles, complicados, pero no pertenecer a Él, porque Cristo nos ha llamado sacándonos de medio del mundo. Y por eso el mundo nos odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. La persecución ha existido desde siempre en la iglesia. La iglesia siempre ha tenido sus adversarios, personas que quieren acabar con el evangelio, con la iglesia, con el querer de Jesús. Pero nosotros no nos podemos atemorizar ante los ataques del mundo. Dice también Jesús: y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El mundo, ¿por qué los persigue? ¿Por qué les hace daño? El mundo, ¿por qué se viene contra la iglesia? Porque no conoce al Padre. En tanto que una persona vaya conociendo a Jesús, se vaya saliendo de las redes mundanas, empieza a entenderlo todo. Pero mientras estemos en el mundo, no vamos a entender nada de lo que tiene que ver con Jesús y con su palabra. Es muy interesante cómo la carta a Diogneto, un escrito eclesiástico antiguo, nos habla de cómo la iglesia desde los primeros siglos ha vivido inmersa en medio del mundo, pero sin pertenecer a él. Les quisiera compartir algunos extractos. Dice: viven en ciudades griegas y bárbaras, se refiere a los cristianos. Según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Esta carta a Diogneto
es de los primeros siglos de la era cristiana. Miren el testimonio que dan de los discípulos de los cristianos. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Y continúa la carta de Ogneto, pero quería compartir con ustedes ese extracto de cómo los cristianos debemos dar testimonio en medio del mundo. Vivimos en las ciudades griegas de paganos, vivimos en medio de situaciones adversas, pero nos mantenemos firmes en la fe. No se trata, hermanos, de salir corriendo porque hay tantas cosas complicadas en el mundo. Se trata de convertirnos en sal y en luz del mundo. No pertenecer al mundo, vivir en el mundo, pero sabiendo que nuestra patria está en el cielo. Hermanos, en el día de hoy nos encomendamos a la Santísima Virgen María Auxiliadora, que ella interceda por todos nosotros. Recordemos que San Juan Bosco fue uno de los grandes impulsadores de la devoción a la Virgen María Auxiliadora. Allá en Italia, él construyó, sin tener un centavo, una de las estructuras más grandes en honor a la Santísima Virgen María. Se encuentra la Basílica de Nuestra Señora María Auxiliadora en Turín, en Italia. Es un templo precioso, una construcción preciosa. Y San Juan Bosco, cada vez que le preguntaban, ¿y cómo has logrado hacer tantas obras? Con los jóvenes, con los oratorios, con esa construcción tan enorme, tan prodigiosa, él simplemente miraba a una imagen de la Virgen María Auxiliadora y señalándola decía, ella lo ha hecho todo. San Juan Bosco nos invita a confiar en la Virgen María, a poner nuestras intenciones en ella. Él decía, rezad a la Virgen María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Hoy nos unimos a toda la comunidad de los salesianos extendida por el mundo entero en esta fiesta en honor a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Que ella interceda por todos nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.